Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast de Doctor Cancún y hoy nos acompaña nuevamente el Doctor Miguel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Por milésima vez? Por milésima vez. Creo que es la tercera, ¿no? Sí, creo que sí. Wow. Oye, Doc, pues hoy vamos a platicar de un tema pues bien interesante, pero medio conflictivo, porque es un tema que pues mezclamos a veces pues un poquito de ética con temas médicos. Y aparte, en este caso, pues también un poquito de temas emocionales, ¿no? Porque es un tema complicado. Hoy vamos a aplicar un poquito de eutanasia. Exacto. Sí, vamos a hablar de la eutanasia y creo que es un tema bien, pues sí, controversial, a lo mejor un poquito, en el tema del bienestar animal, ¿no? Que es un tema ahorita muy en auge y es un tema delicado a nivel social y que, bueno, bien lo mencionas, ¿no? Es un tema también emocional, para nosotros como médicos, como ya no tanto en la parte profesional, sino en la parte personal, ¿no? Claro. Y que creo que en algún capítulo se habló de esa inteligencia emocional, ¿no? De que hay que tenerlo para ese tipo de casos. Entonces, pues sí, vamos a hablar hoy del tema de eutanasia. Pues vamos a entrarle al tema entonces, Doc. Oye, cuéntame un poquito qué es la eutanasia. Mira, la eutanasia, etimológicamente hablando, significa muerte digna sin dolor, ¿sí? Básicamente esa es la traducción, ¿no? De la etimología romana, si no me recuerdo, griega, grecorromana, creo que es esta traducción, ¿no? Que significa muerte sin dolor, básicamente, pero tenemos nosotros diferentes aspectos o diferentes maneras de decir eutanasia. Al final la eutanasia, en el caso del día de hoy, vamos a hablarlo específicamente de perros y gatos, ¿no? Que eso es lo que en Doctor nos dedicamos. La eutanasia también se puede enfocar, por ejemplo, en grandes especies, en controles poblacionales, hablando de temas epidemiológicos, ¿no? Entonces, básicamente su término es ese, pero yo me gusta decir que siempre es que es la eutanasia, ¿no? Es muerte sin dolor, desde una manera humanitaria, en la cual tenemos que insensibilizar al animalito para que no sienta ni angustia ni sienta ningún tipo de estrés, ¿sí? Okay. Y que al final tengamos que hacer este sacrificio, es un sacrificio sin nada de esos aspectos que pueden generar dolor, que es lo principal. Okay. Oye, Doc, y aquí me gustaría como dejar como muy claro, no es el mismo tema, por ejemplo, que cuando se hace para nivel como para nivel de control biológico, ¿no? Por ejemplo, que la influencia aviar. Uh-huh. En ese tema se maneja como sacrificio, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues es muy distinto a este tema de eutanasia. Mira, anteriormente existen protocolos, ¿sí? Existen protocolos que más adelante vamos a hablar bien de eso, en los cuales vienen establecidos desde los años 60, ¿no? En el cual los sacrificios, como bien lo mencionas, vienen estipulados para animales de producción. O sea, animales de producción me refiero a ganado, me refiero a aves, me refiero a hasta caballos, ¿no? Que en su momento era lo único que existía. Perros y gatos, pequeñas especies, no existía un protocolo tal cual. Entonces no se le llamaba eutanasia, se le llamaba sacrificio. Y que en ese entonces era diferente un sacrificio a una eutanasia. Porque el sacrificio no necesariamente va a ser una muerte sin dolor. ¿Sí? En unos casos, la verdad que no era lo más apropiado, pero no existían regulaciones y sobre todo no existían leyes que respalden el bienestar animal, que te digo y repito, hoy en día el bienestar animal es un tema que está muy en auge. Muy en auge, está y está bien, o sea, realmente es algo que tenía que suceder y que en pleno siglo XXI, en pleno 2026, es un tema y es un tema social, es un tema de ética, de moral y pues sí, ya la eutanasia ya se clasifica meramente muerte sin dolor. Y el sacrificio, hasta el día de hoy, se supone, y repito, hay protocolos, pero pues ya hay protocolos y hay leyes que avalen esto, ¿sí? Hay normas oficiales mexicanas en las cuales se tienen que seguir esos protocolos. Hay una forma también. Hay una forma, exacto, en los sacrificios, hablando de sacrificios, pero pues bueno, sí, okay. Esperando que... Esos son otros temas ahí un poco más delicados, pero bueno, así en resumidas cuentas, básicamente un rastro TIF, que me parece que en algún episodio ya se habló un poquito de eso. El rastro TIF, que es de tipo inspección federal, aparte de que es un tema zoosanitario, un tema, ya sabes, de la
de la inocuidad de los alimentos, de las carnes, también tiene que ser un TIF, tiene que ser un establecimiento, un lugar donde se aplique hacer una eutanasia. Al final eso es lo que tiene que pasar. Que el animalito, independientemente de qué animalito es, no tiene que sufrir, no tiene que sentir dolor, estrés ni angustia. Oye, ¿en qué casos, regresando a perritos y gatitos, que es lo que hacemos en Doctor, en qué casos sí se recomienda la eutanasia y en qué casos no está recomendado? Mira, yo creo que también es una pregunta que genera muchas dudas, ¿no? Me refiero a que hablando, por ejemplo, etológicamente, la etología es el comportamiento de los animales. Yo creo que el 90 o el 95% de las eutanasias que se pueden llegar a requerir por parte del tutor en un animalito, hablando de un perro, es por agresividad, ¿sí? Entonces, en ese caso, digo, y entran otras cosas como la ética, en la que no nada más porque el perro es agresivo, se va a eutanasiar, ¿sí? Entonces aquí depende, ¿no? De dónde lo veas. Pero al final la eutanasia tiene que ser aplicada solamente para pacientes en los que ya no hay mucho que hacer, refiriéndose a la salud del animal, ¿no? Cuando ya existe un daño irreversible y que lejos de tenerlo sufriendo, pues ya es mejor aplicar la eutanasia, ¿no? Es Creo mejor. que aquí es donde normalmente ustedes lo manejan, ¿no? Que no es lo mismo prolongar la vida que prolongar el sufrimiento. El sufrimiento, la agonía. El tema aquí es ese. ¿Qué entiendes tú por alargar la vida? Pues es cuando un paciente que tiene una enfermedad, sí, una enfermedad grave, una enfermedad a lo mejor degenerativa, ¿no? Pero es una enfermedad que al final con un tratamiento puede tener un buen pronóstico, ¿sí? Que a lo mejor sí no va a ser un perro que esté al 100, pero va a ser un animalito en el cual el tratamiento le va a dar 2 años más de vida, ¿no? Evidentemente no tiene que haber dolor, no tiene que haber sufrimiento del animal, y eso es prolongar la vida del paciente, ¿sí? Porque existe un tratamiento. Pero cuando decimos o hablamos de prolongar la agonía es cuando un paciente terminal, por poner un ejemplo, y que es muy común, aquí en Cancún, por ejemplo, nos llega mucho estos pacientes con enfermedad renal, ¿no? Ajá. Muchas veces por el tipo de alimentación que se les da al animal, por la calidad del agua, sufren mucho ese trastorno. Y cuando hay una enfermedad renal ya en un grado en el que ya no hay marcha atrás, ya físicamente y estructuralmente el órgano, el riñón, ya no funciona. Y no hay manera de que tú puedas revertir eso, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese tipo de enfermedades renales, pues el animalito va a estar sufriendo conforme pase el tiempo, va a estar... Allá donde no hay cura. No hay cura. Al menos que va a estar pasando mal. Exacto. Al menos que lo trasplantes, ¿no? Pero hoy en día, pues aquí al menos no existe... O más, aquí en Quintana Roo no hay nadie que te diga yo te puedo ayudar a hacer un trasplante de riñón en... Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final, sí, esa es la diferencia entre alargar la vida. Cuando hay una enfermedad, podemos con un tratamiento seguir ayudando al animalito, o cuando de plano ya alargar la agonía, pues es cuando el animalito ya de plano, al final del día, va a terminar falleciendo. Y entonces, pues la idea es ayudarle a que no siga sufriendo, ¿no? Oye, y en este tema, yo creo que es donde empieza a entrar la ética, porque hay un montón de factores. O sea, tú me puedes decir, oye, con un medicamento, este animalito va a estar bien, puede seguir viviendo, va a estar tranquilo. Pero se empieza a mezclar, yo creo, el tema donde yo te digo, oye, ¿sabes qué? Sí, pero ese medicamento, pues es muy costoso y definitivamente no lo puedo pagar. O sea, ¿hasta qué punto influye el médico en decir, venga, vamos a hacerlo o esperamos? Sí, ese es un tema, es complicado. Es complicado y pues la idea de hablar de este tema es ese, ¿no? Un poquito la educación hacia el tutor y entienda cuándo uno como médico puede tomar la decisión o ayudarles a tomar la decisión. Y justo tocas un punto bien importante de la falta del recurso económico para poder o no seguir con el tratamiento, ¿no? Si nos vemos más técnicos, existen protocolos por la WASABA, que es una World Association de pequeñas especies a nivel mundial. Es una asociación que tiene protocolos bien establecidos, ¿no? En los cuales habla sobre, por ejemplo, un protocolo que es el protocolo Spikes, que es un protocolo diseñado en Estados Unidos y Canadá para poder ayudar y poder dar esta noticia al tutor, ¿no?
al seguir ese protocolo también se sigue otro protocolo que es el H2M5, me parece es el nombre. Es un protocolo en el cual tú evalúas al paciente y son como números, ¿no? Que te va dando... O sea, sí hay como una escala. Sí existe, claro. Dices, bueno, si camina es 1, si no es que 2. Exacto. Haces una serie de preguntas al tutor y con base también en la historia clínica, tú tomas la decisión. Creo que son 35 puntos que tiene que dar. Si sobrepasa los 35 puntos, ya es un candidato a eutanasia. Es el deber ser. Okay. Pero la verdad es que no suele aplicarse, al menos aquí en México, justo por eso, porque tenemos ya un tema en el que si tú le estás dando un tratamiento en el cual es caro y que ese tratamiento va a prolongar la vida, lo que hablábamos, pero si el tutor no tiene la solvencia económica para decir, sabes que no puedo gastar esto mensualmente, entonces tampoco quiero verlo sufrir, pero tampoco puedo pagarlo, ¿no? Ahí sí entra hay como un conflicto. Sí. Y que pues éticamente y moralmente, tú como médico, como profesional, tu profesión es salvaguardar la vida del animalito, ¿no? Del paciente, ya sea de la especie que estemos hablando. Pero si llega un punto en el que también el propietario, el tutor, no puede solventar esto, pues tampoco es justo dejar al animalito a su suerte, ¿no? Entonces creo que ahí sí puede llegar a aplicar ya sugerir la eutanasia, pero insisto, si lo vas a sugerir ya es porque realmente ya hay un tema muy complejo, ¿no? Oye, ¿y quién toma la decisión final? O sea, al final, tú ahorita me estás comentando, tú como médico sugieres que ya es momento. Pero, o sea, la decisión final corresponde al tutor, corresponde al médico. O sea, es un tema entre ambos, porque al final puede haber un punto donde tú digas, esto se tiene que hacer sí o sí, porque ya estás, no sé, lo acaban de atropellar y ya hay que hacerlo ahorita para que no sigas sufriendo. Pero ¿qué pasa si el tutor te dice no? Pues ahí no puede hacer mucho, ¿sabes? O sea, realmente creo que aquí la decisión o la última palabra sí la tiene el médico veterinario, porque al final, o en teoría el mayor porcentaje de las personas, de los tutores que llegan a la clínica, es porque confían y depositan esa confianza en el médico por ser el profesional y al final es el que decide y toma la decisión en ese caso, ¿no? Pero claro, hay tutores en los que te van a decir, es que yo le sugiero esto, yo le sugiero eutanasiar a su mascota, pero el propietario del tutor te va a decir que no. Y entonces ahí sí entra este tema en el que pues también no puedes tú obligarlo a hacerlo, ¿no? Yo creo que ya es un tema de conciencia, que es un tema ya lejos de la ética o de lo moral, ya más bien es un tema de la conciencia y de un tema, o sea, hasta espiritual, ¿no? Porque ahorita te cuento una anécdota que me pasó con un tutor, pero sí entra esa parte en la que te dices, ok, yo sugiero esto y para mí eso es lo mejor para que no sufra, ¿no? Por ejemplo, si llega un atropellado y te dice, no, es que no lo quiero eutanasiar, quiero que pase sus últimas horas en mi casa, ¿no? Sí, pero va a estar sufriendo, ¿no? Entonces ahora es intentar hacerlo, entender. O sea, tu función es llevarlo para orientarlo, pero pues al final la decisión, digo, sí, es que son diferentes, se rige diferente. Yo creo que en México a otras partes del mundo, quiero pensar que en otras partes del mundo igual hay más normatividad. Hay más normatividad y si te dice el médico, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, pues se toma la decisión. Pero no sé, creo que es un tema que creo que todavía falta trabajarlo mucho a nivel social y a nivel profesional. Oye, ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, cuando el tutor dice, no sé, te voy a decir cualquier cosa. Apenas va empezando este tema urinario. O sea, sí tiene síntomas, pero poquitos. Y el tutor dice, no, yo lo quiero eutanasiar. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí sí entra lo ético, y tú puedes tú puedes decirle, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. En el caso, y te decía al principio del programa, te decía que muchas de las veces que el tutor solicita un servicio de eutanasia es porque no lo puede cuidar, porque se va a ir de la ciudad y no se lo puede llevar, o por agresividad. O sea, te han llegado casos así de yo ya me voy a mudar y ahí está mi perro y yo creo que en la ciudad en la que vivimos ahorita, justo, o sea, es más común porque por tanto rotación que hay de gente de otros lugares, de otros lados del mundo, en el cual simplemente deciden no poder llevárselo al animalito porque no pueden por X razón y deciden dormirlo. O sea, digo, es una palabra dormirlo, ¿no? Que realmente es... Y son mascotas sanas. Claro, o sea, mascotas de 1 o 2 años. O sea, me ha tocado tratar con tutores y pues es como no. O sea, de ahí entra la parte de ética profesional, ¿no? Decir, yo no te puedo ayudar con eso porque
No voy e insisto, mi profesión es salvaguardar, ayudar a salvaguardar la salud del paciente, ¿no? Entonces, un paciente que está completamente sano, no lo voy a hacer, ¿sí? No voy a hacer el procedimiento, simplemente no es ético. Habrá a lo mejor quien lo haga, sí. Digo, no sabemos. Hoy en día el control, por ejemplo, de estos eutanásicos, que son medicamentos específicamente diseñados para eutanasiar, ¿sí? No es, y regresamos a lo que te decía hace rato. Antes, no sé, en los 60, 70, se usaban medicamentos que ni siquiera estaban diseñados para eutanasiar, simplemente eran sobredosis, pero no hacía el efecto que se desea. Incluso había como temas, no sé si se manejaba así como por debajo del agua, pero se escuchan rumores donde los antirrábicos eran por electroshocks y cosas sí, así, ¿no? O sea, y digo, y eso se sigue usando, justo, y eso se sigue usando hoy en día. Digo, a mí me tocó conocer lugares hace todavía 10 años, como mínimo, de productores, ¿no? De ganado, de cerdos, de aves, donde usan ese tipo de técnicas que no son las apropiadas. Al final y al final sufre, sí, al final sufre el animalito, pero hacerlo en pequeñas especies hoy en día, pues ya. Digo, no debería hacerse ninguna especie, ¿sí? O sea, realmente debería ser todo parejo, todo tiene que ser una muerte digna, sin dolor. Pero sí, en los animalitos no estaba bien controlado, digo, el uso de técnicas, el uso de medicamentos. Entonces, pues, ¿no? Y volviendo al tema del tutor, ¿no? Que te va a insistir en hacerlo, no y pues no puedo, ¿no? O sea, simplemente te niegas, o al menos yo me niego a hacer el servicio porque no lo voy a hacer, ¿no? Aquí, porque imagínate, bueno, al menos yo, hablando de mi persona, ¿cómo me voy a sentir en hacer esto en un animalito completamente sano? Claro, cuando mi misión es siempre estar, digo, leyendo, estudiando, pues, para tratar de salvar la vida de los pacientes, ¿no? Y de repente hacer eso, pues sí. Sí, es un tema complejo, la gente sí, de repente el tutor sí puede tornarse un poco necio con eso, pero pues se niega, ¿no? Simplemente se niega el servicio y no se puede, ¿no? Oye, o sea, la definición es, como decías, sin sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Mucha gente también entiendo que se acerca y como que les da miedo hacerlo porque se tiene la idea de que, porque sí, se tiene la idea de que le va a doler, ¿no? De que le va a doler. ¿Cómo funciona? O sea, si realmente no hay sufrimiento, se queda dormido, ¿cómo funciona esta parte para que no sufra? Justo, o sea, esa es la parte en la que hay que educar y ayudarle al tutor, a los tutores dueños de mascotas. ¿Qué es, no? ¿Qué es la eutanasia? ¿Cómo se tiene que llevar? Y que realmente, y lo que hemos platicado ahorita en este rato, es eso. O sea, el animalito tiene que llegar a un punto en el que hay que, o sea, quitarle la vida, pero siempre y cuando él no sienta ni angustia, ni ansiedad, y lo más importante, no sentir dolor, ¿sí? El procedimiento, te decía hace rato, tenemos hay medicamentos ya específicamente diseñados para la eutanasia. Anteriormente, por un ejemplo, se usaban barbitúricos, ¿no? Que son un tipo de anestésicos. Ajá. Que tú ponías una sobredosis de estos anestésicos. Pero no eran para eso. Pero no eran para eso. Evidentemente iba a causar no sé, en el caso de los barbitúricos, iban a ocasionar un paro cardíaco, pero no te asegurabas que el animalito realmente no sintió nada. Okay. O sea, que realmente falleció sin sentir nada, ¿no? Uh-huh. No habían protocolos, insisto, de eso. Entonces, hoy en día existe por ahí un producto muy conocido que tiene 3 componentes, en el cual uno causa una desconexión a nivel cerebral para insensibilizar al animalito. Tenemos otro producto, otro medicamento, otra sustancia que te ayuda a hacer una anestesia general, o sea, para que realmente el animalito entre en una analgesia, o sea, que no sienta absolutamente nada. Y el otro, te digo, estos 3 componentes lo tiene un solo producto. Ajá. Sí, el que sensibiliza a nivel de tallo cerebral, el otro que me ayudará a anestesiarlo, y el último que es el que genera un paro cardíaco a nivel del músculo cardíaco, ocasionando el fallecimiento de la mascota, ¿no? Anterior a esto tienes que poner y administrar también preanestésicos, anestésicos, antes de aplicar este producto. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, el producto te dice no usarse si el animalito no está anestesiado, ¿no? O si no está bajo un protocolo de anestesia. O sea, primero hay como un anestésico, como un relajante. Ajá, o sea, primero es como un preanestésico, ¿no? Como que el animalito lo relajas, lo tumbas, por así decirlo. Ajá.
Después ya haces el manejo del animalito, que ponerle a lo mejor su catéter para entrar a una vía venosa, y ya ahí ya administras un anestésicos, ¿sí? Pero dependiendo también del criterio del médico, existen muchos protocolos, pero básicamente es eso. O sea, es preanestesias, anestesias, y al final administras el eutanásico, que es el que va a generar el fallecimiento de la mascota, ¿no? Así es como. Y el animalito no siente absolutamente nada. O sea, el animalito va a estar como si entrara a una cirugía, en el cual no va a sentir absolutamente nada. La única diferencia es de que pues ya no va a salir de esa anestesia, ¿no? Entonces. Oye, y entrando a esta parte emocional, al final el hacer este trabajo, como tú dices, tú llevas años estudiando para conservar la vida, para ayudarlos a salir adelante. ¿Cómo, cómo pueden dar ese paso? ¿Cómo superan ese paso de, pues de eutanasiar una mascota, ¿no? Porque al final es parte de una familia, o sea, al final le va a doler a la gente que está ahí. Al final yo creo que es imposible como deslindarse, ¿no? De esa emoción. ¿Cómo lo Pues logran? es algo que no te enseña, ¿no? No es Sí, una justo materia, no, no es no una hay. materia que te hable sobre eso, ¿no? O sea, realmente es algo que nunca te van a enseñar a cómo sobrellevarlo. Yo creo que aquí se necesita, pues, carácter, ¿no? Carácter y ser emocionalmente, tener inteligencia emocional, ¿no? Porque, digo, se habló del tema de cómo muchos médicos han desvivido, ¿no? Por situaciones así, o sea, situaciones de depresión, de estresantes. Entonces aquí entra, y de hecho existe hablando de los protocolos que te decía de la guasaba, existe también un protocolo como médicos veterinarios para que no llegues a este punto de quiebre al hacer ese tipo digo, involucra un montón de cosas, desde el tratar al propietario, tratar a las mascotas, pero también involucra y también viene ahí el tema de cómo sobrellevar Para la ti. pérdida para el médico, ¿no? Cómo sobrellevar la pérdida de las mascotas, que son tus pacientes, en el caso de que sí sea eutanasia o no, simplemente que tú haces todo lo que puedes, lo que tienes a la mano y lo que haces todo lo posible por salvaguardar, perdón, la vida del paciente, y a lo mejor no se logró, ¿no? Porque la enfermedad era más que eso, ni siquiera llegaste a generar eutanasia, pero creo que el sentimiento final es el mismo, ¿no? Y cuando se van acumulando, me refiero, digo, no es como que hagas una diaria, ¿no? Tampoco es de diario, pero pues mínimo si te avientas, no sé, una, dos al mes, ¿no? Y entonces esa acumulación, sobre todo a mí en lo personal, hablando de Miguel, sí me pega cuando la mascota es bien, pues es una parte bien fundamental de la familia, ¿no? Que casi toda la familia se basa, el núcleo familiar es la mascota, ¿no? Entonces ahí sí siento feo y es Claro. difícil deslindarte o sea, separarlo, como decir, como, no, ese es mi trabajo, no pasa nada. No, sí, digo, yo trato de al menos de disimularlo, a lo mejor, Ajá. pero sí me cuesta, sí lo trabajo mucho después de eso. Digo, un buen amigo también es un colega, alguna vez sí me pasó que como unos tips, ¿no? De cómo no te afecte tanto eso. Porque al final, no sé, o Sí, sea, yo creo que es imposible desligarte, ¿no? sí, no es como Totalmente. O lo sea, hice y ya, no pasó nada, más ¿no? bien justo creo que es eso, ¿no? Que te impacte menos, ¿no? Si te impacte menos, exacto. O sea, es bien común, por ejemplo, me ha pasado hacer una eutanasia y terminando de ese procedimiento ya tengo la vacuna de un cachorro que está con toda la vida del mundo, ¿no? Y Qué tú vienes complicado. Ajá, de vienes eutanasiar a la mascota y ahora Ajá. llegas a vacunar a un perrito y no es como que llegues hasta agüitado, ¿no? Ajá. O triste, pues tienes que dar como, Sí, tienes que seguir. pues tienes que seguir, ¿no? Con la chamba. Entonces, sí sí es difícil, es difícil. Yo creo que hay colegas que simplemente prefieren no hacerlo y prefieren delegar responsabilidades a alguien más, ¿no? Entonces, y conozco muchos que sí de pronto dicen, no, yo no hago Que eso. no se lo Mejor, avientan. mira, por eso tengo a otros médicos aquí ayudándome, mejor que ellos lo hagan, ¿no? Así es que a mí no me encanta, pero pues la mayoría de las veces me toca a mí. Oye, y ustedes le piden al tutor que esté con la mascota hasta ese momento o se le pide que se retire y ustedes lo hacen solos. ¿Cómo es lo ideal? No, yo creo que aquí, al menos en Doctor, lo que hacemos es dar opciones, ¿no? Habrá personas y tutores que quieran estar ahí presentes durante todo el procedimiento y no les vamos a decir que no. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ver, me despido de la mascota, me salgo y una vez que hagas el procedimiento ya vengo, ¿no? Hay pacientes también o tutores más bien que prefieren que sea en la casa, ¿no? En el lugar de la mascota.
Y también está bien, ¿sabes? O sea, al menos nosotros no lo vemos como de, no, tiene que ser forzosamente En la en la clínica. clínica y tienen que estar viendo, ¿no? A lo mejor por temas legales, lo ideal sería, aparte de que te firmen el consentimiento de que vas a realizar el procedimiento, que estén viendo que estés haciendo el procedimiento, ¿no? Creo que legalmente eso es lo correcto, pero tampoco vas a obligar al propietario del tutor a estar ahí presente en el procedimiento. Yo creo que es un 50-50, ¿eh? Realmente yo creo que con base en en los que yo he hecho, puede ser que un 50 preferido no estar y otro 50 se ha preferido estar durante. O sea, me refiero durante, el proceso es cuando administras el medicamento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como un 50-50, más o menos. Sí, que se quedan ahí hasta, pues para despedirlo, ¿no? Para despedirlo, al final para despedirlo, es muy común, perdón, que lleven a las otras mascotas, ¿no? Si tienen más de una, para que se despidan de la mascota. Y comúnmente la mayoría, casi, pues mucho, la gran mayoría son pacientes geriátricos con enfermedades terminales, ¿no? De lo que hablábamos, con enfermedades que realmente ya no hay marcha atrás. Ya no hay para dónde hacerle y el animalito nada más está sufriendo, ¿no? Entonces, digo, pues, si existe la oportunidad en medicina veterinaria, ojalá en algunos países que no existe todavía esta ley o que esté aprobada, pues ojalá y se pueda aprobar porque si ver sufrir algún ser vivo, pues no. Sí, claro, no está. No está padre, ¿no? No está padre. Oye, y por ejemplo, ahorita nos decías que te ha tocado ir a casas, a hacerlo. ¿Sí es recomendable hacerlo en casa? ¿No hay diferencia? Sí hay una diferencia porque, pues, por ejemplo, en la clínica tú estás en tu consultorio, estás en tu zona de confort, ¿no? Estás en tu lugar seguro, al menos me pasa, ¿no? Que cuando voy a la casa, la parte del ambiente se tensa más, es como más triste. Me ha tocado ir a hacer a domicilio y hacen una ofrenda a la mascota, con velas, con música, todo Pero dirías que te pega más sí, a ti, ¿no? A ti sí, como, yo creo que como médico. yo creo que a mí sí me pega más cuando voy y hacen como este rito, ¿no? De este ritual de hacer Ponerle música, ¿no? Que el incienso, que digo, está bien bonito, a mí me gusta mucho que lo hagan, pero se me hace sí, como, o sea, sobre todo cae un montón de responsabilidad sobre ti de hacerlo bien, porque pues, la finalidad es hacerlo bien. Sí, debe haber un montón de presión en ese momento, de no equivocarte. Sí, y no sobre todo porque equivocarte. dices que es, o sea, si haces con anestésico, pues es Sí, inyectado. y intravenosa. Y, por ejemplo, el tema aquí es que son pacientes que de verdad están muy mal. Están hipovolémicos, están y deshidratados, ya con estos venas, ¿no? Con estos vasos sanguíneos que ya no te dan nada. O sea, de plano, canalizarlos, meterles un catéter es bien difícil. Y de hecho es un tema, digo, que a lo mejor no lo estamos abordando, pero así lo pongo rápido. Influye un montón. Me pasó en algún momento un pacientito que traía enfermedad cardíaca congestiva muy, muy severa, entonces que genera edema, acumulación de líquidos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces el perrito era un boxer muy, muy mal. Ya había sido diagnosticado con una enfermedad que se llama leptospira, entonces ya no había nada mucho que hacer. Ellos, los tutores, esperaban al final, pero el perrito estaba tan lleno de líquidos que todas sus patitas eran globos. O sea, no había manera ni poder humano de entrar a la vena, o sea, de darle a la vena, al menos que la diseccionaras, pero es un procedimiento mucho. Imagínate, de por sí están con su dolor y tú hacer eso. Entonces ya hay otras técnicas, a lo mejor un poquito más invasivas, pero que al final tienen el mismo objetivo, ¿no? Entonces, en situaciones en la casa es difícil, porque muchas veces la tienen en el suelo, lo tienen en el comedor de la casa, y simplemente no me siento tan cómodo haciéndolo, pero pues bueno, si así lo deciden, se respeta y pues uno trata de hacer lo mejor que pueda, sí. Pero pues yo sí prefiero que sea en el consultorio, pero pues... Sí, me imagino que sí, ya el tema emocional es mucho más fuerte, ¿no? Sí, es más fuerte, sí. Es más fuerte porque sé como otro tipo de vibras, ¿no? Digo, no me refiero a vibras malas, sino que... Sí, no, de sentimientos, vaya. Sentimientos, ¿no? Sí, hay mucha tristeza. O sea, en general se siente el ambiente muy tenso y en la clínica igual y es como, sí tenso porque están tristes, pero no llega a ser como, no llega a impactar tanto, ¿no? Oye, y hay mucha gente que yo lo llevo como a mí, yo diría, bueno, a mí me daría un poquito de culpa el hacerlo. Porque aunque la vea mal, pues uno siempre tiene como la esperanza de que pueda salir adelante y como que te quedas con cierto sabor de culpa, de que pude haber hecho algo, ¿no? O sea, que nos puedes decir algo para decir así, oye,
No sé, no es por ahí, ¿no? O sea, no. Sí, y pasa, y justo al principio tomábamos ese tema de la gente que pues no tiene a lo mejor esa solvencia para haber pagado el tratamiento, deciden hacer la eutanasia y se sienten aún más culpables por tomar esta decisión, ¿no? Pero pues siempre les digo, o sea, al final no es de sentirse culpables. Me ha pasado con gente muy, muy religiosa, ¿no? Que ya está involucrada en un tema religioso y que religioso me refiero a que de plano dicen que la ley de Dios no dice que no se tiene que hacer eso, que no es ni siquiera puro, ¿no? O sea, sí me ha tocado gente que de plano, o sea, tomar No la te deja decisión es bien avanzar, difícil, pero ¿no? Y que pues, de plano, o sea, no lo hacen por un tema religioso, ¿no? O espiritual. Pero la mayoría de la gente sí se siente con esa culpabilidad. Pero pues siempre les digo, o sea, al final es como, sabes que también un acto de amor hacia tu mascota es dejarlo ir. Dejarlo que soltarlo, que descanse y no aferrarte o ser hasta cierto punto egoísta en decir, es que yo quiero que esté conmigo hasta los últimos suspiros. Sí, pero su último suspiro va a ser con dolor, ¿no? Y pues no está padre. Claro. Entonces sí, es como, es un acto de amor también darles, aplicar eutanasia a la mascota y dejarlo ir, que al final él se va a ir sufriendo y pues qué mejor hacerlo sin que sufra. Oye, ¿tienes alguna historia que nos puedas contar? Algo de este tema que te haya impactado, que te haya resultado importante. Sí, me pasó, creo que fue de las últimas que hice. Fue un pacientito que ya había sido diagnosticado por otro colega con una enfermedad también ya, pues ya, ¿no? Sin mucho que hacer aún con tratamiento. El tutor es una persona que vive solo. O sea, solo. Creo que tiene más familia, pero no vive con él. Entonces vive solo y solamente con el perro, ¿no? Entonces Era sí, su compañero. es su compañero de 14, 15 años, creo que tenía 15 años, no me acuerdo. Entonces esta mascota pues representa, o sea, le ponen mucho peso emocional a esa mascota y él me decía, es que nunca me imaginé, o sea, llegó conmigo cachorro y no me imaginé llegar a estar en esta situación con él, ¿no? De tomar esta decisión y estar ahí con él. Entonces, híjole, ahí sí sentí bien, pues sí sentí feo, ¿no? Porque sí, digo, en todas siento bien feo, pero muchos, o sea, viene toda la familia acompañada, o sea, acompañados en familia y la mascota sí, que duró muchos años en la familia, pero se habló entre familia, en la familia se habló y se tomó la decisión, ¿no? Pero él es solo, es su compañero y se va a quedar solo, ¿no? Entonces sí fue bien difícil para mí. Digo, es una persona, es una persona, era un hombre, ya sabes, ¿no? La masculinidad frágil. Entonces como de, yo platicaba con él y decía así, pero él era como, no, pues yo estoy bien, yo no tengo que llorar, ¿no? O sea, así lo sentía, ¿no? Sí, sí, sí. Ya al final se terminó quebrando y pues sí, ¿no? Uno lo deja un momento a solas con su mascota, pero sí, pues sí, ahí fue donde dije, mira, hasta a cualquiera puede sentir, por más que te digas que no tienes, que eres de sentimientos muy duros, a quien sea quiebra, ¿no? Entonces creo que esa situación sí estuvo difícil sobrellevarla, al final, pues se tiene que hacer, ¿sabes? Tomó una buena decisión, no quería obviamente tomar la decisión, pero pues sí, se dio cuenta que es egoísta dejar. Sí, que es que se fuera solito, sufriendo, alargarlo, ¿no? sí. Sí, porque se puede. Yo le decía, mira, si tú lo dejas así, igual y nos dura 3, 4 días más vivo, ¿no? Pero pues de esos 3, 4 días la va a pasar pésimo, sí, ¿no? Claro. Entonces ya, o sea, toma yo una decisión porque ya la mente ni se paraba, ya no comía, no tomaba agua. O sea, ya estaba completamente. Sí, ya no estaba como un mueble ahí tirado. Exacto, ya. Entonces sí son situaciones. Y fue de las últimas, entonces sí. Es como de las que me ha pasado. Me ha pasado varias. En algún momento, no fue en Doctor, fue en otra ciudad, que me pasó con un perro agresivo, ¿no? Que yo trabajaba para alguien más. No fui obligado a hacerlo, evidentemente, pero pues yo trabajaba ahí, entonces era como, no, pues lo tienes que hacer. Esa situación fue de un animalito, era un perro, un pitbull agresivo, que literal le mordió la mano a una niña, que era la niña de la casa, pero al punto de que le seccionó los dedos, o sea, se los quitó, ¿no? Entonces, pues sí, ya fue como, no, ya, ese perrito ya. Y se tomó la decisión de eutanasiarlo por agresividad. O sea, la verdad que el perro. Y digo, ahí estaba sano y todo. Ah, completamente sano. Porque no dependía de ti, me imagino. No, o sea, al final el dueño era otro médico y fue como, pues, estaba chavo, ¿no? Entonces estaba recién. Es más, creo que ni egresado estaba todavía. Entonces sí era como de. O sea, no lo hice yo. O sea, al final ahí estaban los médicos a cargo, pero pues participas en el
proceso, ¿no? Ujú. De hacerlo, y yo sí fue bien impactante para mí, como, oye, pero está re sano, ¿no? Pero pues sí era muy agresivo. Y ahí a lo mejor te pueden, entra lo del bienestar animal, pero bueno, ahí sí hay leyes que pueden decir que ese tipo de animales pues sí pueden ser eutanasiados, ¿no? Sí que tienen que. Que ya corren un peligro, porque realmente, o sea, el perro ya había atacado a mucha gente, ya había, o sea, denuncias, o sea, los mismos, como era como un coto donde vivía el perro, ya tenían denuncias, el dueño, Ajá. el tutor del perro, o sea, denuncias graves por la mascota, ¿no? Que ya había mordido a muchos, y ya lo que remató fue que a la niña pues, lo que le hizo, ¿no? Que estuvo muy grave y que pues puede poner en riesgo la vida de De otras personas. otras personas. Digo, ahorita no tiene mucho que ver, pero hubo un caso, estuvo en internet, no sé si lo viste, de un caso de una señora que va caminando y lo atacan un montón de perros. Creo que sí lo Y vi. de ahorita, hace Ajá. tiene días. Sí. Atacaron muchos perros y digo, pues eso es peligro, ¿no? Al final sí es peligroso. Y te digo, lógicamente hablando, la mayoría de tus perros pues optan por eutanasiar, ¿no? Que sí tienen remedios y les haces un buen manejo. Pero bueno, esa fue una de las experiencias que sí me tocó vivir. Yo creo que es parte del tema de la ética, ¿no? O sea, como que todavía creo que no estamos en ese punto, como que hoy se opta por decir, bueno, pues al antirrábico y todos a eutanasiarlos porque es mucho más sencillo que rehabilitar un perro, ¿no? O sea, Exacto. es mucho más sencillo, más rápido, más económico que rehabilitarlo y ponerlo en adopción. Sí, no. Pues sí, no, es difícil. Te digo, y aquí te puedes echar encima a gente animalista, Claro. y te puedes echar a asociaciones encima, porque ellos van a decir que sí, tiene remedio, ¿no? El perro. Pero pues cuando ya casi mató a alguien, entonces que ahí creo que sí ya hay que tomar algún tipo de Sea decisiones, ¿no? complicado. Y que bueno, lo que te decía, también para controles poblacionales se hacen en algunos países, a sacrificar animales porque son un riesgo, ¿no? Para la población y demás. Es un tema bien delicado, es un tema muy delicado, y más hoy en día con el tema del bienestar animal, que está bien aplicado en algunas cosas, en algunas otras cosas no tanto. Oye, Doc, ¿hay algo sobre este tema de la eutanasia que nos haya faltado platicar que consideres que es importante? Pues no, yo creo que abordamos bien la mayoría de lo que es la eutanasia, cómo tienen que tomar las decisiones. Digo, al final nadie les va a enseñar al tutor cuándo sí, cuándo no. O sea, nosotros los vamos a orientar, pero al final no hay un manual que te diga, ya, ahora sí, ¿no? O sea, al final va a ser bien difícil. Yo me pongo en los zapatos de los tutores siempre y digo, pues, si fuera mi mascota me dolería mucho, ¿no? Digo, me ha tocado, yo he tenido mascotas que no lo he hecho yo, pero que he tenido que tomar la decisión y pues es difícil, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, al final acérquense siempre a su veterinario de confianza y siempre les van a ayudar mucho en poder tomar esta decisión, ¿sí? Y más si es tu veterinario como de más confianza, con el que más has ido, que has asistido, pues creo que de repente se forma ese cierto como vínculo, ¿no? Vínculo, ¿no? Con el tutor, cuando son ya con pacientes, o sea, que ya son clientes, ¿no? Al final son clientes que son, seguido nos llevan a las mascotas. Pues creo que esa confianza que le puedes depositar a tu veterinario de cabecera, pues te ayuda, creo que todavía más a tomar este tipo de decisiones. Digo, espero no todos lleguen ahí, pero pues siempre les digo, los animalitos al final ojalá pudieran durar para toda la vida. No es así. Y no en todos los casos, pero en algunos casos hay que tomar esas decisiones. Es necesario. Y es necesario. Digo, ojalá y todos fueran de que amanecen y ya no están, ¿no? Ojalá fuera así como a las personas, ¿no? Ajá, que siempre dicen como, sí. ya yo quisiera llegar a viejito y ya no despertar. Solo dormirme y listo. Sí. Ojalá ya estén fuera no las mascotas, pero a veces no se puede. Entonces, pues bueno, nada más como acérquense bien, asesórense y pues nada. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, en Doctor estamos para ayudarlos.